Cuando una hija consentida acusó a su madrastra negra de ser una cazafortunas, pensó que la tenía totalmente descifrada, hasta que una verdad impactante la dejó sin palabras. El sol de la tarde bañaba la majestuosa finca con un resplandor dorado, resaltando cada detalle impecable de la lujosa mansión. Arañas de cristal colgaban de techos altísimos. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz, y una decoración elegante llenaba el vasto espacio. Era un lugar de riqueza, privilegio y lujo, un mundo que Lucía siempre había conocido y dado por sentado. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. En la amplia sala de estar, Lucía estaba recostada en un sofá de terciopelo, desplazando perezosamente los dedos por su teléfono, sus uñas perfectamente arregladas tocando la pantalla sin prestar atención. Sus ojos apenas se alzaron hacia la puerta cuando el sonido de pasos acercándose resonó en el pasillo. Sabía que su padre venía, pero no le importaba lo suficiente como para mirar. Ricardo, un hombre alto y bien arreglado de unos 50 años, entró con un aire de autoridad serena. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado, su traje caro impecable. Pero no venía solo. A su lado estaba Elena, una mujer impactante, alta, serena, con piel morena que contrastaba hermosamente con su vestido color crema. Su cabello caía en ondas suaves, sus movimientos eran gráciles, exudando confianza sin arrogancia. La calidez en sus ojos oscuros sugería bondad. Pero Lucía no lo vio, solo vio a una intrusa. Por un momento, los dedos de Lucía se detuvieron en su teléfono. Su expresión se torció ligeramente. Un destello de desaprobación cruzó su rostro antes de forzar una sonrisa educada pero falsa. «Lucía», dijo Ricardo con su tono calmado habitual, «quiero que conozcas formalmente a Elena». ¿Conocerla formalmente? Como si no se hubieran presentado ya. Como si Lucía no hubiera tenido que asistir a esa boda ridícula meses atrás, fingiendo estar feliz por su padre mientras servía por dentro. Finalmente dejó el teléfono y cruzó las piernas. «Oh, sí, la recuerdo», dijo, su voz cargada de indiferencia. «Difícil de olvidar». Ricardo suspiró, ya sintiendo la tensión, pero Elena solo sonrió. Una sonrisa paciente, sabia. Había enfrentado miradas como esa antes. Había oído los susurros, visto el juicio en otros ojos. Estaba acostumbrada. «Es un placer verte de nuevo, Lucía», dijo Elena, su voz suave, firme. «Espero que estés bien». Lucía ladeó la cabeza, como sopesando las palabras. «Oh, ya sabes, lo de siempre», dijo, gesticulando vagamente. «Sigo viviendo aquí, sigo siendo la hija de mi padre». Un brillo de diversión cruzó los ojos de Elena, pero no mordió el anzuelo. «Me alegra saberlo», respondió. Ricardo carraspeó, intentando aliviar la tensión. «Elena y yo acabamos de volver de nuestra luna de miel. Queríamos sentarnos a comer juntos, como familia». «¿Familia?» La palabra golpeó a Lucía como un insulto. Soltó una risa breve, negando con la cabeza. «Claro, familia». Los ojos de Elena permanecieron firmes, pero Lucía notó un leve tensarse en su mandíbula, un sutil enderezamiento de sus hombros. «Bueno», dijo Lucía, levantándose del sofá, «supongo que debo sentirme halagada». Ricardo le lanzó una mirada de advertencia, pero Elena solo soltó una risa suave. «No hace falta sentirte halagada, Lucía. Solo una conversación». Los labios de Lucía se curvaron en una sonrisa burlona. «Oh, seguro que será interesante». Con eso, giró sobre sus talones y caminó hacia el comedor, su mente ya planeando las palabras punzantes que lanzaría, las formas sutiles de recordarle a Elena que no pertenecía ahí. Iba a asegurarse de que supiera exactamente qué pensaba de ella, y lo haría con una sonrisa. El comedor era tan extravagante como el resto de la mansión. Techos altos con molduras intrincadas, una araña de cristal que proyectaba un brillo dorado sobre la larga mesa de caoba.
La mesa estaba impecable, vajilla fina, cubiertos relucientes, un centro de rosas blancas frescas que llenaban el aire con un aroma delicado. Pero bajo toda esa elegancia, la tensión hervía justo por debajo de la superficie. Lucía estaba sentada con una postura perfecta, sus dedos manicurados rozando el borde de su copa de vino. Frente a ella, Elena permanecía serena, su expresión indescifrable pero innegablemente calma. Ricardo, en la cabecera de la mesa, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba, al menos por ahora. Los primeros minutos del almuerzo habían sido relativamente cordiales. Charla trivial sobre la luna de miel de Ricardo y Elena, sus viajes, la nueva galería de arte que Elena quería visitar. Pero Lucía había estado esperando, aguardando el momento perfecto para atacar. Dejó su copa, ofreciendo a Elena una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, Elena, comenzó, su voz ligera y melosa. ¿Cómo fue exactamente que conociste a mi padre? Ricardo hizo una pausa, su tenedor suspendido en el aire. Elena no pasó por alto el cambio sutil en el tono, la sospecha apenas disimulada en las palabras de Lucía. Lo esperaba. Miró a Lucía directamente, con una pequeña sonrisa sabia. En una gala benéfica, respondió, su voz cálida pero medida. Yo estaba en la junta de una organización enfocada en educación para jóvenes desfavorecidos. Tu padre fue uno de los oradores principales. Lucía soltó un murmullo, como evaluando la información. ¡Qué interesante!, dijo, su sonrisa ensanchándose. Y yo que pensé que eras, no sé, comerciante de arte o algo por el estilo. Elena alzó una ceja. ¿Por qué pensarías eso? Los labios de Lucía se curvaron. Bueno, tienes cierto ojo para las cosas valiosas. La implicación quedó flotando, afilada como una cuchilla. La mandíbula de Ricardo se tensó. Lucía, ¿qué? Lucía parpadeó, con aire inocente. Solo quiero conocer mejor a mi madrastra. Elena soltó una risa suave, no porque le pareciera divertido, sino porque reconocía la táctica. Personas que escondían su crueldad tras la cortesía, tejiendo insultos como hilos de seda. Bueno, sí aprecio el arte, dijo Elena con suavidad, tomando su copa de vino. Pero siempre me ha interesado más invertir en personas. Ricardo asintió, aprobador. Elena ha hecho un trabajo increíble. Ha financiado becas, creado programas de alfabetización. Oh, seguro, interrumpió Lucía, su sonrisa intacta. Se inclinó ligeramente, sus uñas tamborileando contra su plato. Solo digo que es una coincidencia curiosa, ¿no? Una gala benéfica llena de donantes ricos. Y tú, casualmente, conoces a mi padre. La acusación era sutil pero clara. Ricardo se tensó. Lucía, ya basta. Lucía fingió sorpresa. Solo tengo curiosidad, papá. Es una pregunta válida, ¿no? Se giró hacia Elena, sus ojos brillando con desafío. Admitirás que es un poco conveniente. Elena dejó su copa con suavidad, entrelazando las manos. Si por conveniente te refieres a dos personas con valores compartidos que se conocieron en un evento dedicado a ayudar a otros, entonces sí, Lucía. Fue conveniente. Ricardo suspiró, masajeándose las sienes. ¡Por Dios, Lucía! Pero Elena no había terminado. Miró a Lucía con una fuerza serena, una suavidad que no vacilaba. Aunque me pregunto, ¿es realmente cómo nos conocimos lo que te preocupa, o es mi presencia lo que tanto te molesta? El aire se volvió denso con el silencio. Por primera vez, la sonrisa de Lucía titubeó, sus dedos apretándose ligeramente en su regazo. Ricardo exhaló, negando con la cabeza. Sigamos. De acuerdo, José. Lucía no dijo nada, pero mientras tomaba su tenedor, su mente ya planeaba su próximo movimiento. Si Elena pensaba que iba a ganar este juego, estaba muy equivocada. El ambiente en el comedor había cambiado. Lo que comenzó como pinchazos suaves e insultos velados, se había convertido en hostilidad abierta. Los cubiertos tintineaban suavemente contra los platos,
pero nadie comía realmente. La tensión en la mesa se había espesado, enroscándose como una cuerda que se apretaba. Lucía se recostó en su silla, con los brazos cruzados, su expresión de satisfacción arrogante, como si acabara de decir algo profundamente ingenioso. Su mirada se clavó en Elena con un desprecio frío y sin filtros. «Seamos realistas», dijo, su voz goteando desdén. «Viste un blanco fácil. Mi papá es rico, está solo, vulnerable. Lo manipulaste». Las palabras cayeron como una bofetada. El tenedor de Ricardo chocó contra su plato, su rostro se oscureció, sus nudillos blanqueándose al apretar los puños. «Lucía». Pero Elena alzó una mano con suavidad, deteniéndolo. No se inmutó, no frunció el ceño, no respondió a la hostilidad con enojo. Permaneció inmóvil, su expresión indescifrable, sus dedos descansando ligeramente en su regazo. Por un largo y pesado momento, simplemente miró a Lucía, estudiándola, como si buscara algo bajo el veneno en los ojos de la joven. Finalmente habló, su voz suave pero firme. «¿Eso es lo que piensas?». Lucía soltó una risa burlona. «Por favor, no soy estúpida. Mujeres como tú. Mujeres como yo», repitió Elena, su voz gentil pero con un filo agudo. Lucía titubeó. No esperaba que Elena la desafiara tan directamente. «Sabes exactamente a qué me refiero», espetó. «No engañas a nadie. Te casaste con mi padre por su dinero. Eso hacen las cazafortunas». Un músculo en la mandíbula de Ricardo tembló. «Basta». Pero Elena no lo miró. Su atención seguía en Lucía, su expresión indescifrable. «¿Y qué sabes de mí, Lucía?», preguntó con calma. Lucía parpadeó, desconcertada por la pregunta. «Sé lo suficiente», replicó. Elena ladeó la cabeza, apoyando un codo en la mesa. «¿De verdad?», dijo. Su tono no era burlón ni cruel, sino curioso. «Dime entonces, ¿qué sabes exactamente de mi vida? De mi pasado, de mí». Lucía dudó por un instante, pero se recuperó rápido. «Sé que no perteneces aquí», dijo fríamente. Ricardo golpeó la mesa con la mano. «Ya basta, Lucía». Pero Elena permaneció serena. Exhaló lentamente, mirando a Ricardo antes de volver a Lucía. «No vine aquí a quitarle nada a tu padre», dijo con simplicidad. «Vine porque lo amo. Esa es la verdad. Que lo creas o no, depende de ti». Lucía soltó una risa seca, amarga. «Claro, amor. Seguro. Eso es exactamente lo que diría una cazafortunas». Elena finalmente se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos, sus ojos oscuros fijos en los de Lucía con una firmeza inquebrantable. «Si realmente crees eso», dijo suavemente, «entonces no conoces a tu padre tan bien como piensas». Lucía abrió la boca para responder, pero algo en las palabras de Elena la detuvo, porque en su mirada no había enojo, ni resentimiento, sino lástima. Y por primera vez, Lucía sintió algo más bajo su rabia, algo inquietante, duda. El silencio en el comedor era asfixiante. El único sonido era el leve tic-tac del reloj de pie en la esquina, contando los segundos de la arrogancia mal dirigida de Lucía. Ricardo exhaló profundamente, masajeándose las sienes, como intentando reunir la paciencia que se le escapaba. Las palabras afiladas de su hija aún flotaban en el aire, dejando un regusto amargo. «Lucía», dijo por fin, su voz baja pero firme. «Siquiera sabes quién es Elena». Lucía soltó una risa burlona, los brazos aún cruzados con fuerza. «Es solo una mujer que tuvo suerte». Las palabras dolieron, pero Elena permaneció imperturbable, su expresión indescifrable. Ricardo, sin embargo, negó con la cabeza, su decepción evidente. «No, Lucía. Elena no necesita mi dinero». Hizo una pausa, observando cómo la sonrisa arrogante de su hija permanecía fija, esperando a que el peso de sus palabras calara. «De hecho», continuó, «ella tiene más que yo». Silencio. Lucía parpadeó. La diversión arrogante en su rostro titubeó por un segundo,
pero estaba ahí. Una grieta en su confianza, un breve momento de incertidumbre. ¿Qué? Dijo, su tono afilado por la incredulidad. Ricardo se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Su voz era firme, con un borde innegable. Elena es una mujer que se hizo a sí misma. Construyó su propia empresa desde cero. No heredó riqueza, no se casó para obtenerla. La creó. Los labios de Lucía se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Ella tiene más inversiones que yo, continuó Ricardo. Más activos, más influencia en el mundo de los negocios. Ha aparecido en Forbes, ha hablado en conferencias, ha asesorado a CEOs de empresas Fortune 500. Si hay una cazafortunas en esta sala, no es ella. Una ola fría de shock recorrió el cuerpo de Lucía. Miró a Elena, que permanecía serena, observándola con una curiosidad tranquila. «Estás mintiendo», dijo Lucía, pero sus palabras carecían de fuerza. Ricardo soltó una risa sin humor. «Sabía que no me creerías». Sacó su teléfono del bolsillo, con unos toques giró la pantalla hacia ella. «Mira por ti misma». Lucía dudó antes de tomar el teléfono. Sus ojos recorrieron la pantalla, artículos, fotos, entrevistas. El nombre de Elena en titulares destacados, la visionaria detrás de uno de los imperios tecnológicos de mayor crecimiento. Elena Vargas, la mujer que redefine la industria. De orígenes humildes a líder empresarial. ¿Cómo lo logró? El agarre de Lucía en el teléfono se tensó, su pulso martillando en sus oídos. Esto tenía que ser una broma, un truco. Elena, la mujer a la que había pasado toda la tarde menospreciando, era así de poderosa, así de exitosa. Su garganta estaba seca. Abrió la boca, pero no salió nada. Finalmente, logró hablar, aunque su voz era apenas un susurro. ¿Es en serio? Ricardo asintió. Lucía se giró hacia Elena, su mente acelerada. Entonces, ¿por qué? Elena alzó una ceja. ¿Por qué qué? ¿Por qué alguien como tú se casaría con mi papá? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran crudas, reales. Elena sonrió, pero había algo triste en sus ojos. Porque el amor no se trata de dinero, Lucía. Lucía la miró, su mundo entero tambaleándose bajo sus pies. Había pasado el día destrozando a Elena, convencida de que era una oportunista. Y ahora, por primera vez, sintió algo desconocido carcomiéndole el pecho. Vergüenza. El silencio en la sala era opresivo. Lucía sentía que le apretaba el pecho, dificultándole respirar, pensar. La revelación de su padre aún resonaba en su mente. Elena no necesita mi dinero. De hecho, tiene más que yo. No tenía sentido. No podía tenerlo. Elena estaba serena, su expresión calma e indescifrable. Pero entonces, por primera vez esa tarde, se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa pulida. Cuando habló, su voz era suave, controlada, con la autoridad de alguien que había pasado años en salas de juntas negociando con los mejores. «Poseo una de las firmas inmobiliarias más grandes de la ciudad», dijo, sus ojos fijos en los de Lucía. «Antes de eso, fui abogada corporativa». La respiración de Lucía se detuvo. Elena continuó, imperturbable ante la mezcla de incredulidad y shock en el rostro de Lucía. «Conocí a tu padre cuando me buscó para un consejo financiero». Un silencio absoluto. El rostro de Lucía palideció. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Ricardo observó a su hija con atención, los brazos cruzados. «Así es», dijo, su voz firme. «Cuando estaba expandiendo mi empresa, necesitaba orientación legal y financiera experta. Me presentaron a Elena a través de un amigo común. Me ayudó a tomar algunas de las mejores decisiones de mi carrera». Las manos de Lucía se cerraron en puños en su regazo. «No», murmuró por lo bajo. «Eso no tiene sentido».
Elena ladeó la cabeza ligeramente. ¿Y por qué no? Lucía se detuvo, su garganta seca. ¿Por qué? Porque Elena era negra. Porque era joven. Porque no encajaba en la imagen que Lucía tenía de una mujer que podía ostentar poder y éxito. La mirada de Elena no vaciló. Era la mirada de alguien que había enfrentado esas dudas antes, que había lidiado con esos prejuicios toda su vida y los había destrozado cada vez. Comencé mi carrera como abogada corporativa, continuó Elena. Me especialicé en fusiones y adquisiciones, trabajando con algunas de las firmas más grandes del país. Pero después de 10 años, quise algo diferente, algo propio. Así que dejé mi práctica, construí mi propia empresa desde cero y la convertí en una compañía de millones de dólares. Las palabras eran como ladrillos apilándose en el pecho de Lucía. «¡Estás mintiendo!», soltó, aunque ni ella sonaba convencida. Elena soltó una risa suave, sabia. ¿Lo estoy? Ricardo tomó su teléfono de nuevo y lo colocó frente a Lucía. La pantalla mostraba el sitio web de la empresa de Elena. Su nombre, su foto, sus logros detallados en blanco y negro. Elena Vargas, CEO y fundadora de Vargas Real Estate Group, clasificada entre los principales ejecutivos inmobiliarios del país, ex abogada corporativa convertida en magnate empresarial. Los dedos de Lucía temblaron mientras desplazaba la pantalla por artículos, entrevistas, premios. Había pasado el día convencida de que Elena era una cazafortunas que se había colado en su familia con encanto y manipulación para asegurarse una vida lujosa. Pero Elena era la riqueza, el poder, el éxito. Y Lucía la había insultado, burlado, sin saber nada de la mujer frente a ella. La realización la golpeó como una ola, ahogándola en una mezcla de humillación, culpa y algo más que no estaba lista para nombrar. Elena se recostó, su expresión indescifrable. «Dime, Lucía», dijo, su voz tranquila. «¿Eso cambia algo para ti?» Lucía no respondió. No estaba segura de poder. La respiración de Lucía era superficial. Sus dedos temblaban mientras seguía mirando la pantalla del teléfono. Era como si su mundo entero se hubiera dado vuelta. Elena Vargas, su madrastra, no era solo una mujer que se había casado por dinero. Ella era el dinero, era el poder. Era el tipo de persona que Lucía admiraba desde lejos, de la que los padres de sus amigos hablaban con reverencia en círculos de negocios. Su garganta estaba seca. «Eso no es posible», susurró. Ricardo soltó un suspiro largo, exhausto, masajeándose las sienes como si hubiera estado esperando este momento más tiempo del que quería admitir. Su voz, aunque firme, cargaba el peso de la decepción. «Juzgaste a Elena sin conocerla», dijo. «Sumiste lo peor por tus propios prejuicios». Lucía se estremeció ante la palabra prejuicios, pero no discutió. ¿Qué podía decir? La mirada de Elena permanecía fija, pero algo en su expresión se suavizó. Una comprensión silenciosa, la paciencia de alguien que había visto esa reacción antes, que la esperaba. «Nunca quise nada de tu padre salvo amor y respeto», dijo Elena con simplicidad, su voz calma pero inquebrantable. «Puedes decir lo mismo». Las palabras golpearon a Lucía más fuerte de lo que esperaba. Su mente retrocedió a todas las veces que le había pedido cosas a su padre. Dinero, autos, viajes lujosos, regalos caros. Él nunca había dudado en dárselos. Ni una vez. Ella había vivido toda su vida sin tener que ganarse nada, sin tener que probarse como claramente lo había hecho Elena. Pero Elena nunca había pedido nada. Elena no necesitaba nada. Lucía tragó con fuerza, la vergüenza subiendo por su columna como un frío indeseado. Había estado ahí, lanzando insultos y acusaciones, segura de que Elena era una oportunista aprovechándose de su padre. Pero en realidad, Lucía había sido la que se beneficiaba de la riqueza de su padre toda su vida. Un nudo se formó en su estómago. Su padre tenía razón.
Había juzgado a Elena injustamente, no por algo que Elena hubiera hecho, sino porque Lucía vio a una mujer negra joven al lado de su padre y asumió. Asumió que no podía ser más que una oportunista. Se sintió enferma. «Yo», comenzó Lucía, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ricardo negó con la cabeza. «No tienes que decir nada», dijo, aunque su tono estaba cargado de decepción. «Solo piensa en lo que has hecho». Por primera vez en su vida, a Lucía no le gustaba el reflejo que le devolvía la mirada. Lucía estaba congelada, sus uñas manicuradas aferrando el borde de la mesa. La gran araña de cristal proyectaba un brillo cálido, pero ella solo sentía frío. El peso de las palabras de su padre la aplastaba más de lo que podía imaginar. Su mirada se deslizó hacia Elena, que permanecía serena, sus ojos oscuros observándola con una paciencia tranquila. No estaba presumida, no se regodeaba, no esperaba una disculpa. Simplemente estaba ahí. Y eso, de alguna manera, lo hacía peor. Lucía apartó la mirada, la vergüenza subiendo por su espalda como un escalofrío. Había pasado horas pinchando a Elena con comentarios sarcásticos, asumiendo lo peor, creyendo que era solo otra mujer intentando aprovecharse de la riqueza de su padre. Pero la verdad era mucho más humillante. Elena había construido su propio imperio, y Lucía la había destrozado sin siquiera conocerla. Ricardo se levantó lentamente, el roce de las patas de la silla contra el mármol resonando. No parecía enojado, solo cansado. Con un suspiro, puso una mano reconfortante en el hombro de Elena, una muestra silenciosa de lealtad, de amor. «¿Esta mujer?», dijo Ricardo, su voz firme pero serena. «Es lo mejor que me ha pasado. Me ha dado felicidad, compañía y amor de una manera que no creía volver a encontrar». Sus ojos se clavaron en los de Lucía, llenos de una decepción que le retorcía el estómago. «Si no puedes verlo, tal vez es hora de que te mires bien a ti misma». Las palabras dolieron. Lucía siempre había sido la niña de papá. No importaba cuántos problemas causara, cuántas decisiones imprudentes tomara. Ricardo siempre la había perdonado, siempre la había defendido. Pero ahora no había calidez paternal en su mirada, ni diversión por sus rabietas, ni paciencia por su arrogancia. Por primera vez, Lucía se sintió pequeña. Quería discutir, defenderse, decir algo, cualquier cosa que justificara cómo había tratado a Elena. Pero no había nada, ninguna excusa, ninguna manera de torcer la situación para parecer la víctima. Porque no lo era. Ella era el problema. Tragó con fuerza, obligándose a mirar a Elena otra vez. La expresión de la mujer seguía siendo indescifrable, pero había algo detrás de sus ojos. Comprensión, tal vez, o solo un cansancio silencioso. Lucía había asumido que Elena había pasado su vida tomando, pero ahora se daba cuenta de que Elena probablemente había pasado su vida probando su valía, su inteligencia, que merecía estar en los espacios a los que personas como Lucía entraban sin pensarlo 2 veces. Y ahora, Lucía era la que debía probar algo, no a Elena, no a su padre, sino a sí misma. Tomó una respiración temblorosa, su voz más baja que antes. «Necesito un momento», murmuró, levantándose abruptamente. Nadie la detuvo, nadie le rogó que se quedara. Mientras se alejaba, su reflejo en el gran espejo del comedor captó su atención. Por primera vez en su vida, Lucía no reconoció a la chica que le devolvía la mirada. El aire en el comedor era denso, asfixiante en su silencio. La araña seguía proyectando su brillo dorado, pero ya no se sentía cálido. Lucía estaba inmóvil en la mesa, las manos en su regazo, el rostro congelado en contemplación. Aún podía oír el leve clic de los tacones de Elena al alejarse, excusándose con una dignidad silenciosa que solo hacía que Lucía se sintiera más pequeña. Nunca se había considerado cruel. Arrogante, tal vez, un poco consentida. Claro. ¿Pero cruel? Sin embargo, al repasar cómo había tratado a Elena desde que entró por esa puerta, podía ver la verdad.
Había sido exactamente eso. Elena no era una cazafortunas, no era una mujer intrigante que se aprovechaba de la riqueza y vulnerabilidad de su padre. Era una mujer que se había hecho a sí misma, fuerte, inteligente, exitosa más allá de lo que Lucía jamás había imaginado. ¿Y qué había hecho Lucía? La había insultado, humillado, descartado sin darle una oportunidad. La garganta de Lucía se apretó. Durante tanto tiempo había creído que nadie podía amar a su padre por quien era. Sí, era rico, pero también amable, generoso, un hombre que había pasado años anteponiendo a los demás. Y ella había tenido miedo de que alguien viera esa bondad y se aprovechara. Pero en ese miedo había hecho exactamente lo que acusaba a Elena de hacer. Había juzgado sin saber. Había asumido lo peor. Y ahora se preguntaba si había arruinado la oportunidad de conocer realmente a la mujer que hacía feliz a su padre. Ricardo carraspeó, rompiendo el silencio. Cuando Lucía levantó la vista, encontró a su padre estudiándola. No con enojo, ni siquiera con decepción, sino con algo más suave, algo triste. «No tienes que querer a Elena», dijo, su voz calma pero firme. «Pero la respetarás porque se lo ha ganado y porque es mi esposa». Lucía tragó, la culpa apretándole las costillas como un peso que no podía quitarse. Había estado tan segura de su versión de la verdad, que nunca se detuvo a considerar que quizás, solo quizás, estaba equivocada. Y ahora tenía que vivir con eso. Miró hacia la puerta por donde Elena había desaparecido. ¿Querría siquiera escuchar una disculpa? ¿La creería si Lucía se la ofrecía? Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no estaba segura, pero sabía una cosa: tenía una elección. Podía dejar que su orgullo le impidiera arreglar las cosas, o podía crecer. Tomando una respiración profunda, Lucía empujó su silla hacia atrás y se levantó. No sabía si podía arreglar esto, pero sabía que tenía que intentarlo. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor recién comienza.